esa luxofractura de Monteggia, pero en este caso las fracturas de Monteggias inveteradas o esas fracturas crónicas o que pasan por omisión en el tiempo. Entonces, para empezar, pues definir la definición, la más completa que encontré en la literatura, nos la dan los doctores Bay y Waters, que nos dicen que sabemos que esa fractura, luxofractura de Monteggia es una fractura del cúbito proximal, pero que se asocia a esa disociación de la articulación radiocapitelar y esa disrupción también de esa articulación radiocubital proximal. ¿Qué tenemos como introducción? Pues brevemente para hablar de manera histórica, sabemos que este término lo adoptamos a partir del doctor Giovanni Monteggia en 1814. Dentro de las fracturas del niño en el antebrazo son fracturas que realmente son poco comunes, correspondiendo al menos del 1% de todas las fracturas y con una incidencia de aproximadamente una en 100.000 pacientes. ¿Qué es lo importante? Que muchas veces estas fracturas, como les decía, pues no se diagnostican en el primer evento y se pasan por alto, y la literatura nos dice que pues pueden llegar a valores tan altos, inclusive como entre el 16 y el 50%, que no se hacen un diagnóstico inicial. Esto se debe principalmente, pues no solo a una causa, sino a múltiples causas. Primero, que tomemos radiografías inadecuadas. Segundo, que el paciente presente una fractura en leño verde o una fractura incompleta que no sea fácilmente evidenciada en las radiografías, o que el paciente, pues por su edad, tenga múltiples centros de ossificación en el codo y sea difícil evaluar bien la anatomía. Y también, pues, recordar que algunos pacientes, pues, por el dolor o por el bloqueo que tienen los arcos de inmovilidad, pues, tienen alguna poca colaboración, tanto para la evaluación como para el diagnóstico radiológico. Nosotros nos vamos a centrar en la parte crónica, pero para definir la parte crónica, pues, hay que hacer la diferencia entre qué es realmente agudo y qué es realmente crónico. Entonces, la literatura nos dice que contamos con estas lesiones de manera aguda cuando son menores de 2 semanas. Y eso es importante debido a que cuando tenemos pacientes menores de 2 semanas, pues nos dicen que idealmente debíamos pues, tenerlo lo más pronto posible, pero hasta las 2 semanas podemos tolerar que hagamos una reducción cerrada en estos pacientes y que tenga buenos resultados. Después de esas 2 semanas, la literatura tiene una zona gris entre 2 y 4 semanas. Para algunos 3 semanas puede ser crónico, para algunos 3 semanas todavía puede ser agudo, pero sí es claro que después de 4 semanas ya tenemos que son lesiones que son crónicas, que ya hay fibrosis de los tejidos, que ya puede haber procesos de consolidación avanzada en las fracturas, y generalmente estas fracturas, pues estas fracturas o estas luxaciones las llevamos ya a un manejo quirúrgico para poder afrontarlas. Recordar aquí, pues, desde el punto de vista radiológico, que tenemos dos líneas importantes, la línea humeral anterior y la línea radiocapitelar. Lo vemos en la imagen de la derecha, cómo debe ser la anatomía normal de ese codo, y en la imagen de la izquierda, pues vemos que hay una disrupción completa de esa línea radiocapitelar, lo que nos habla principalmente de la luxación. Es importante siempre hacer una juiciosa evaluación de todas las articulaciones en el codo, no solamente evaluar esa articulación humeral o la radiocapitelar, sino hacer una evaluación completa de todas las articulaciones. Dentro de la clasificación más conocida en la literatura es la clasificación de Badeau. Él lo divide en 4 tipos, pero la más importante quizás para nosotros desde el punto de vista pediátrico es la tipo 1. Esa tipo 1 vamos a tener una luxación de la cabeza anterior del radio, una fractura del cúbito que va a tener una angulación anterior, y como les dije, la proporción en los pacientes pediátricos alcanza hasta el 70%, siendo la más común. La segunda, lavado 2, que vamos a tener un desplazamiento de la cabeza del radio hacia posterior o posterolateral con una angulación posterior del cúbito y va a corresponder aproximadamente al 6%. Lavado 3 va a ser una luxación lateral o anterolateral, va a tener una fractura del cúbito que va a ser más metafisiaria, va a ser la segunda en presentación con un 23%, y la última, lavado 4, es la más rara, va a ser luxación de la cabeza radial anterior, pero en este caso también va a tener una fractura concomitante del radio y corresponde solamente al 1%. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es, un mensaje para todos, el diagnóstico entre más rápido o temprano es mejor. ¿Por qué? Porque si ese paciente va pasando en el tiempo, vamos a tener ciertos problemas que nos van a llevar a que pueda tener peores desenlaces. Esa membrana interósea se va a romper y va a disminuir esa tensión que va a soportar ese eje del radio y la cabeza del radio, generando que no tenga un sostén y pueda permitir la luxación o subluxación en esos pacientes. Eso se explica también porque el VADO 1 es el
correspondiente al 70% de las pues, eventos o de las luxaciones que encontramos de la cabeza radial van a ser de este tipo, y tener en cuenta que pues ese niño va a tener un cambio, un crecimiento en el tiempo, y eso va a también alterar un poco la anatomía y principalmente va a generar una angulación en el cúbito que puede hacer que la reducción sea o pues muy difícil o casi imposible en el tiempo debido a que se va alterando la anatomía y persiste esa luxación de la cabeza del radio. Entonces, de entrada, saber que vamos a hablar del tratamiento, que ese tratamiento va a ser complejo, que lo que buscamos es, obviamente, toda luxación reducirla, entonces buscar reducir esa cabeza del radio, corregir esa angulación y poder recuperar la congruencia en esa articulación entre el cúbito y el radio, y en algunos casos, pues, la literatura también tiene controversia frente a eso, pero cada vez estamos hablando más de esa reconstrucción de ese complejo ligamentario, principalmente el ligamento anular. Entonces, una de las cosas claves que hay que entender es si yo puedo que tenga la capacidad para reducir el niño, pero tengo que tener en cuenta cuántos años tiene el niño, cuánto tiempo ha pasado la lesión, debido a que podemos tener alteraciones o interposición de los tejidos en esa anatomía del codo. Entonces podemos tener un atrapamiento de ese ligamento anular y podemos generar cambios como lo vemos ahí, que es el signo de la cuerda o el signo en inglés del bow sign, que nos habla de que hay una angulación del cúbito. Radiológicamente, pues eso también lo podemos ver. Obviamente ya vimos cómo se comporta la línea radiocapitelar, pero vemos también cómo se puede ver osificado el ligamento anular con el paso de los tiempos y con el paso del tiempo, y también podemos ver el signo de la cuerda y la mala alineación que presentamos a nivel del codo. Entonces es importante pues nosotros tener unas buenas radiografías, evaluarlas bien y no quedarnos pues tranquilos con ese paciente que no mejora. Esto es lo que les comentaba del signo de la cuerda. Entonces, lo normal es que cuando usted traza una línea por toda esa cortical posterior del cúbito, pues esa línea sea recta y no tenga ningún tipo de angulación en el cúbito. Como vemos acá, ese cúbito va teniendo una angulación y va generando un espacio. Este espacio es conocido pues como el signo de la cuerda y va a ser importante porque nos va a determinar si ese paciente o no requiere algún tipo de procedimiento adicional que ya vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas con los que un paciente con una luxofractura de Montegui inveterada nos puede llegar a nosotros a consulta? Puede llegar con dolor, pero dependiendo del tiempo que lleve, sabemos que esos pacientes con dolor son los principales que llegan en el momento agudo. A medida que va pasando el tiempo, los tejidos van cicatrizando y el dolor va disminuyendo. Pueden llegar con una pérdida de flexión. Generalmente estos pacientes también tienen pérdida de pronación o supinación, y algunos pues son clínicamente evidentes esa masa prominente que va a ser esa cabeza del radio que está por fuera del lugar. Pueden desarrollar un cúbito valgo o aumentar ese valgo del codo. Pueden tener subluxaciones o episodios de inestabilidad, y pues ya en casos más avanzados, más graves, pueden tener neuropatías o desarrollar una artrosis de esa articulación. ¿Qué debemos pensar nosotros entonces cuando nos llegue el paciente? Ya les dije, lo más importante es mirar la edad del paciente, cuánto tiempo lleva la lesión, pero entonces eso es importante para determinar si lo va a poder reducir cerrado o no, con lo que les comentaba del tiempo. Y con la reducción cerrada, pues después de las 2 semanas les comentaba que podía haber no solamente interposición de los tejidos, sino que también mencionaban en algunas series de casos que cuando se llevan a luxaciones, a reducciones de esa luxación de manera tardía, por encima de 4 semanas, había un riesgo mayor incrementado de lesionar el nervio interóseo posterior. Dentro de los principales tratamientos se los pongo como una escalera, porque realmente aquí usted debería individualizar el paciente, ver qué tan grave es la deformidad y de acuerdo a eso tomar las medidas correspondientes para eso. La osteotomía ha tomado un auge, esa osteotomía del cúbito, y quizás sea uno de los tratamientos que ahora más describe la literatura para manejar este tipo de pacientes. No solamente manejar la reducción de la cabeza del radio va a ser suficiente, sino que nos dicen que la osteotomía va a ser necesaria para poder llegar a una adecuada reducción y congruencia articular. Dentro de la osteotomía hay varias controversias también en la literatura de cómo fijar la osteotomía. Cada vez vemos que se está utilizando menos los pines intraarticulares o los pines endomedulares. Vemos que hay una tendencia a utilizar fijación interna con placas o fijación externa para hacer una corrección de la osteotomía, que ya más adelante vamos a entrar a hablar de eso. Y con respecto al ligamento anular, como les decía, cada vez somos más juiciosos en tratar de reconstruir esa anatomía. Nos hablan de técnicas de reconstrucción, pero también hay artículos que dicen que solamente reposicionarlo o simplemente evaluando que el paciente quede estable, pues no habría necesidad de reponer el ligamento anular, pero al final les voy a dar unas recomendaciones frente a eso. Entonces, revisando el tema,
la pregunta, después de haber leído varios artículos, es, hay muchas técnicas, pero entonces, ¿cuál es la mejor opción quirúrgica para los pacientes? Está claro que la osteotomía, como les comentaba, es la opción principal, pero dentro de las osteotomías nos describen una cantidad de técnicas, que sea una osteotomía solamente del cúbito, ya sea de apertura o de cierre, que podamos utilizar una osteotomía de flexión también del cúbito o osteotomías combinadas de flexión y alargamiento. Con respecto a el radio, nos dicen que puede haber una osteotomía también de acortamiento o de rotación del radio, o inclusive osteotomías balizantes del número para corregir ese cúbito o algo. Pero quizás la última sea la que más ha tenido cabida recientemente, y es la combinación de una osteotomía del cúbito con una reparación del ligamento anular, que es principalmente pues como lo que nos viene describiendo la literatura en los últimos años. La pregunta que yo me hacía es, ¿siempre tengo que hacer una osteotomía del cúbito cuando tengo un paciente en estas condiciones? Y esta revisión sistemática nos responde esa pregunta, en que las osteotomías van a ser en la mayoría necesarias, pero para eso nos va a servir el signo de la cuerda o el signo del arco, y es que en ese momento, cuando usted tenga un paciente que esa curvatura del cúbito sea menor a 4 milímetros o esté en la parte distal correspondiente al 40% de esa parte distal del cúbito, ahí la osteotomía no va a tener tanta eficacia y debería optar por otro método de manejo. Con respecto a eso, entonces, este mismo metaanálisis nos dice que la mayoría de los autores, en este caso 483 pacientes, utilizó siempre abordajes y reducciones abiertas, y eso generaba que hubiera un porcentaje de casi la disminución del 50% en comparación con la reducción cerrada, de presentar un episodio de subluxación o de inestabilidad. Con respecto a la osteotomía, el 83% de los pacientes en este trabajo recibieron una osteotomía del cúbito, y el 16% de estos pacientes, también en disminución casi del 50% en comparación de los que no tenían osteotomía, presentaban episodios de subluxación o de luxación. Y por último, el nivel de la osteotomía, quizás es lo que más hemos avanzado en los últimos años en los trabajos, en los que ya sabemos que la osteotomía es lo que nos sirve, pero entonces, ¿dónde hacerla? Y a partir de este trabajo, que ya les voy a mostrar, obtenemos que la osteotomía proximal es la que tiene mejor evidencia con tasas de subluxación y luxación menores al 20%. A partir de la osteotomía, pues osteotomía sabemos que eso se viene haciendo, ya lo habíamos hablado previamente en otros módulos desde hace mucho tiempo, pero este es uno de los trabajos más importantes que encontré, que es el trabajo del doctor Hirayama en 1987, y él realizó las osteotomías de manera proximal, tratando de hacerlo lo más cercano a esa articulación radiocapitelar. Él hacía una osteotomía principalmente de apertura, tratando de no solamente hacer la osteotomía, sino de ganar elongación en ese cúbito y poder tener una reducción. A partir de ahí, pues los colegas también de Japón siguieron utilizando la técnica del doctor Hirayama, y pues es la misma técnica original. Lo que ellos muestran en su nuevo trabajo en el 2009 es que lo que ha cambiado es los sistemas de fijación. Generalmente ellos utilizan placas de 7 orificios para tener 6 corticales en cada uno de los segmentos, y también nos dicen que la disponibilidad del injerto tricortical ahí le va a dar un mejor soporte y una menor tasa de unión en estas osteotomías. Por eso es una de las técnicas pues, que a partir de ahí venimos usando y se vienen relatando en la literatura. Ya hablamos un poco de las osteotomías del cúbito, entonces preguntarnos, segundo es, ¿hay que hacer algo en el radio aparte de reducirlo? Y como vemos acá en este mismo trabajo, nos dice que solamente el 2.4% de los pacientes requirieron una osteotomía del radio, y ellos lo recomiendan cuando usted no pueda tener un suficiente alargamiento únicamente con la osteotomía del cúbito y vea que todavía haya restricción de esos tejidos blandos, para tratar de aliviar como la presión sobre esa cabeza del radio y que no haya una tensión excesiva ahí en ese segmento. Pero como lo ven, pues es poco usual que nos toque hacer osteotomías del radio, según lo que nos describe la literatura. Entonces, a usted le va a llegar el paciente, le va a llegar crónicamente más de 4 semanas. ¿Cuál es el mejor momento entonces para llevarlo a cirugía después de que usted ya sabe que es un paciente crónico? Este trabajo del doctor Bruno Steiger nos trae 14 niños, a todos les hizo reducción abierta de la cabeza del radio y osteotomías en cuñadas abiertas. El tiempo en promedio del trauma fue de 26 meses y un seguimiento pues amplio de 132 meses. ¿Y el que encontró que había mejoría en la flexión extensión en esos pacientes que se llevaron antes de los 6 meses a cirugía, que los pacientes que se llevaban más de 6 meses después del evento a cirugía perdían más pronación que los pacientes que se llevaban antes, y que esos pacientes tenían mejores resultados radiográficos si tenían menos de 6 años.
Por eso también los índices de satisfacción iban a ser menores en ese grupo de pacientes que llevaba más de 6 meses, que tenía más de 6 años y también encontró que tenían más dolor posoperatorio. Y eso también nos lo ratifica el trabajo del doctor Grayson, en el que nos dice que los peores resultados son en niños mayores de 12 años y que lleven más de 3 años de evolución del trauma, ya que tienen tasas de hasta el 88% de que queden inestables con episodios de subluxación o que ya evidenciemos cambios artrósicos. Y esos pacientes que van a ser menores de 12 años o que van a tener menos de 3 años de evolución del evento, pues no mostraron como el grupo anterior que tuvieran o mayores episodios de subluxación o cambios artrósicos. Por lo que podemos concluir dos cosas, que a mayor tiempo y mayor edad, pues va a haber más episodios de subluxación, inestabilidad y más riesgo de artrosis. Por eso hay que operar lo más pronto posible a esos pacientes, idealmente, según lo que nos dice la literatura, antes de 6 meses y que ese paciente tenga menos de 12 años. Como recomendaciones, entonces, como les decía, hay muchas técnicas de fijación de esas osteotomías. Este trabajo nos intenta sugerir algunas de las condiciones pues como más prácticas y más específicas para que ese paciente tenga los mejores desenlaces. Lo que ya mencionamos, esa osteotomía debe ser lo más proximal posible. En este caso, ellos recomiendan fijarlo con placa, pero hay trabajos, como ya les voy a mostrar, que con el fijador externo tienen muy buenos resultados. Ellos que nos dicen que al hacer una osteotomía proximal, pues vamos a tener un aumento de ese agarre de la metáfisis proximal, que va a ser más amplio ese cúbito anatómicamente, que vamos a incrementar en ese caso fuerzas de tracción de ese ligamento anular para tratar de contener esa cabeza del radio, que esa cicatrización por la anatomía y por la vascularización de la metáfisis va a ser mucho mejor y ese proceso de consolidación se va a dar más rápido y que pues en esos casos puede llegar a ser necesario alargar el cúbito para evitar también esa presión excesiva sobre el radio. Como les decía, hay trabajos también que hacen la osteotomía con el fijador con muy buenos resultados. Los trabajos muestran pues que con ese mini fijador y con pues una adecuada técnica se permite corregir las deformidades y también hacer un proceso de alargamiento progresivo del cúbito. Y pues cuando uno intenta buscar en la literatura qué es mejor, o lo fijo con placa o lo fijo con un fijador, pues realmente cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Los que están a favor de la placa dicen pues que hay menos tasas de infección relacionado con el trayecto de los pines, que tienen más solidez en la fijación pues cuando hacen la osteotomía. Quienes están a favor del fijador dicen pues que pueden pasar el fijador rápidamente a otro método de fijación a la placa, que es mucho más fácil el control de las fuerzas en todos los planos en el paciente y que permite pues hacer una corrección mucho más precisa. No hay una opción perfecta, en la literatura no encontré un gol estándar relacionado con este tipo de fracturas. Tienen muy buenos resultados los dos en los trabajos que revisé. Y por último, pues lo que nos dice la literatura es sí o no reconstruir ese ligamento anular. La tendencia, como les decía actualmente, es a hacer una reconstrucción de ese ligamento anular, idealmente con los remanentes o con lo que quede del paciente. Muchas veces está tan dañado los tejidos que no es posible y ahí entran otras técnicas diferentes con injertos, principalmente describen injertos del tríceps o injertos de palmaris longus, que hay que tener en cuenta que son los principales trabajos que ponen como contraindicación o que encuentran problemas en la reconstrucción del ligamento anular. Es que por sí solo el ligamento no va a ser capaz de sostener esa cabeza del radio en ese punto, hay que hacer algo más, que ese vertebrazo esté bien alineado, la osteotomía o algún otro procedimiento adicional, que cuando hacemos los orificios de perforación para reconstruir ese ligamento y hacer los túneles, pues podemos generar que los pacientes tengan una mayor tasa de osificación heterotópica y eso ha hecho que esos pacientes en los estudios tengan menor grado de pronación que los pacientes que no se llevan a reconstrucción. Y también, pues, cuando se tensan mucho, esa reconstrucción del ligamento puede llevar a cambios osteolíticos y puede generar una deformidad en reloj de arena de ese cuello del radio. Esta es una de las técnicas que encontré que más está escrita en la literatura de cómo reconstruir ese ligamento anular. Es una técnica que inicialmente fue escrita por el doctor Bell y Tause y fue modificada por los doctores Lloyd, Roberts y Bugnick. Realmente tiene varias modificaciones. La técnica pues original nos dice que debemos tomar una porción de aproximadamente 1 por 7 centímetros de ese tendón lateral del tríceps, desperiostizarlo del cúbito proximal y llegar hasta el nivel del radio y en ese extremo distal hacer una sutura pues diferente, ya sea tipo Unel, un pulver stop, que donde se dejen los cabos libres para facilitar ese paso por los orificios y poderlo reconstruir. Y posteriormente hacer 2 túneles en el cúbito para que ese tendón quede pues como de un mayor diámetro y podamos fijarlo.
Encontré en la literatura, como les dije, que pues hay muchas otras técnicas de reconstrucción cuando el tejido del paciente no lo permite. El segundo, pues con incidencia o en presentación, es la utilización del tendón del palmaris longus, que como lo ven acá, pues lo utilizan también con una fijación con anclas. También en la literatura, pero ya un poco más raro, reportes de casos que utilizan reconstrucciones con fascia lata, o inclusive pues ya también encontré en estudios más recientes de los griegos que utilizan injertos sintéticos y también fijación con anclas. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues eso es uno de los mensajes más importantes de la charla. Este paciente puede tener complicaciones derivadas de la cirugía y complicaciones derivadas del trauma. Complicaciones de ambas, que puede tener subluxación o dislocación recurrente de esa cabeza del radio, que puede tener cambios que desarrollen una osteoartrosis o que podamos tener hasta pérdida de esa cabeza del radio. Obviamente que tenga pérdida en los arcos de movilidad, en la flexión principalmente y en la pronosupinación, que desarrolle una rigidez articular o por el crecimiento desarrolle una varianza ulnar positiva. Una de las cosas más comunes es que ese paciente aumente el valgo del cúbito, y cuando ya nos centramos propiamente de las complicaciones quirúrgicas, pues lo que más describen en la literatura, frente a todo lo que ya dijimos también, es un retraso en la no unión, una no consolidación, o una infección, ya sea del trayecto de los pines o del sitio operatorio en el manejo quirúrgico. Entonces, pues este es un algoritmo que intenta reducir, pues intenta resumir el manejo. Lo que debemos hacer primero cuando le llegue un paciente con una lesión crónica inveterada es, primero hacer dos preguntas: ¿qué edad tiene mi paciente y cuánto tiempo lleva de acuerdo al trauma? Y lo segundo es, ¿ese paciente tiene una deformidad ya establecida de la cabeza del radio? Es decir, contamos con un sustrato de la cabeza del radio para hacer un adecuado proceso de cirugía reconstructiva, o simplemente ese paciente ya no cuenta con cabeza del radio, que lo que va a llevar es a una artroplastia de resección o de interposición. Entonces ese paciente ideal, que es el que les comenté, que lleve menos de 6 meses y que tenga menos de 12 años, pues en ese caso la literatura nos dice que usted debería hacer la osteotomía en el cúbito lo más proximal posible, y podría utilizar o placa o fijador para fijarlo. No hay diferencia hasta hoy en la literatura que nos diga que hay uno superior a otro, y hacer la reducción abierta de la cabeza del radio. Si por el contrario ese paciente tiene más de 10 años o lleva más de 6 meses de la lesión, entonces lo que usted tiene que mirar, en ese caso ellos recomiendan pues hacer una tomografía, y en ese caso evaluar si necesita un alargamiento, pensar en el fijador, o si no necesita un alargamiento, pues corregirlo con la placa. ¿Qué conclusiones saco yo frente al tema? Entonces, que lo más importante es una intervención temprana. Entre más temprano usted pueda identificar esta lesión, preferiblemente en el momento agudo, pues vamos a tener mejores desenlaces y menos complicaciones a largo plazo. Los estudios que revisé muestran que hay mejores resultados clínicos y radiográficos cuando esa cirugía se realiza en los primeros 3 años y cuando ese paciente tiene una edad menor de 12 años. Vamos a tener menores tasas de artrosis, de subluxación, mejores arcos de movilidad, y esa osteotomía que les comentaba, pues la mejor opción es hacerlo lo más proximal posible que podamos, debido a que es el procedimiento que ha logrado ser más eficaz para mantener una reducción adecuada en estos casos. Sabemos también que no hay una evidencia pues de alto peso desde el punto de vista epidemiológico que nos diga si siempre debemos reconstruir ese ligamento anular, pero sí sabemos que el ligamento anular es un importante restrictor en la estabilidad de la cabeza del radio. Entonces, pues la recomendación que da la literatura y que yo saco como conclusión es que la reconstrucción de ese ligamento anular debe basarse prácticamente en los hallazgos intraquirúrgicos y en la estabilidad que usted encuentre en ese paciente en cirugía. Y ese era pues como el resumen de la revisión que hice.